Buenas noches, mi nombre es Gabriel Venero Vargas, residente de segundo año de la especialidad de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial. En esta oportunidad voy a hablarles de la información y recomendaciones que tienen que tener en cuenta antes de la cirugía tiroidea. La glándula tiroides es una glándula endocrina muy importante que se localiza en la parte anterior del cuello, específicamente delante de la tráquea. Su función es la producción de hormonas tiroideas que se encargan a su vez del metabolismo de los órganos del cuerpo y es por eso que su corrección es muy importante en el caso de que haya deficiencia. Su estructura se asemeja a la de una mariposa, ya que consta de un lóbulo tiroideo derecho e izquierdo, unidos por un istmo en la mayoría de casos, aunque también tiene variantes anatómicas. Detrás de la glándula tiroides se ubican cuatro glándulas, que son las glándulas paratiroides encargadas del metabolismo del calcio. Se encargan de incrementar la concentración de calcio en la sangre. También se localizan el nervio laríngeo recurrente derecho e izquierdo, que son ramas del décimo par craneal, el nervio vago. Tienen como función la fonación, es decir, la movilidad de las cuerdas vocales. Existen algunas indicaciones para cirugía tiroidea. Dentro de ella, la patología tumoral es la más frecuente. La patología tumoral benigna consta del bocio multinodular que a veces podría extenderse al mediastino superior y cuando genera síntomas es indicativo de cirugía tiroidea. Algunos tumores sospechosos de malignidad e incluso cuando se tiene una probabilidad alta de malignidad tiene también indicación quirúrgica. Algunas condiciones premalignas como la tiroiditis de Hashimoto son indicación quirúrgica. También la deformidad del cuello con un objetivo estético se considera una indicación de tiroidectomía. Antes de la cirugía tiroidea, usted pasará examen físico con su cirujano, donde se identificarán las características clínicas de la glándula tiroides. Asimismo, se complementa el estudio con una imagen que puede ser ecografía en la mayoría de casos, incluso pudiendo hacerse una gammagrafía tiroidea o una tomografía cervical con contraste. Ante la existencia de algún tumor tiroideo con sospecha de malignidad, se realiza una biopsia por aspiración con aguja fina, que luego se analizará por el citopatólogo y se emitirá un informe que aproximará la etiología del tumor tiroideo. Previa a la cirugía tiroidea, algunos protocolos indican que se debe realizar nasofibroscopía para ver la movilidad de cuerdas vocales preoperatoria. La tiroidectomía es un procedimiento quirúrgico en el cual el cirujano realiza una incisión cervical transversa u horizontal en la región anterior del cuello. El cirujano realiza la disección de las estructuras adyacentes a la glándula tiroides para preservar los nervios laringeos recurrentes y las glándulas paratiroides en la medida que sea posible, hasta completar el objetivo quirúrgico. El cirujano procede a la sutura de la herida cervical, para lo cual utiliza en la mayoría de casos una sutura no absorbible, que tendrá que ser retirada después de 7 a 10 días dependiendo de la evolución clínica de la herida. Luego se puede complementar el uso de algún dren en la parte media que se puede retirar al día siguiente. Y se puede complementar la sutura mecánica, que es el nylon, con sutura adhesiva, como los Steri-Strips. Dentro de las complicaciones posoperatorias inmediatas de la cirugía tiroidea se han descrito como las más frecuentes a la odinofagia, que significa el dolor generado por la deglución de líquidos o sólidos.
Y esto sucede ya que el anestesiólogo asegura la vía aérea del paciente durante la cirugía con la intubación orotraqueal mientras se efectiviza la anestesia general. Este malestar usualmente dura entre 2 semanas y el descenso del dolor es progresivo durante estos días. También se ha descrito el dolor y rigidez de nuca. Esto se da ya que durante la cirugía tiroidea el cirujano prepara el campo operatorio haciendo que el paciente hiperextienda el cuello con un rodete interescapular o debajo de la espalda para que el efecto de extensión forzada del cuello permita que el área de trabajo sea más fácil para el cirujano. Otro motivo de consulta en los controles postoperatorios frecuentemente es la cicatrización anormal. Sabemos que a partir de los 30 años, la producción de colágeno de las personas no es la misma. Y por este motivo se generan las cicatrices hipertróficas y los queloides. El cuello es una localización donde no aparecen con mucha frecuencia las cicatrices hipertróficas y los queloides, pero al ser un lugar donde tenemos bastante movilidad por el músculo platisma que se encuentra debajo de la piel del cuello, las líneas que se generan por la edad son un resultado del movimiento que una persona hace en el cuello frecuentemente. Y esto podría hacer que la cicatriz cervical después de la cirugía tiroidea se pronuncie de tal modo que el paciente no se sienta conforme. El calcio sérico disminuido o la disminución de la concentración de calcio en la sangre es una complicación frecuente después de la cirugía tiroidea, ya que las glándulas paratiroides que se encuentran en estrecho contacto con esta glándula tienden a pasar por un proceso de revascularización, ya que comparte vascularidad con la glándula tiroides. Así que un 10 a 30% de los pacientes que se someten a este tipo de cirugías experimentan adormecimiento alrededor de la boca, hormigueos o calambres en las extremidades e incluso ansiedad. Pero esto puede controlarse con el suplemento oral de calcio y en algunos casos el suplemento endovenoso hospitalario. Existe un porcentaje de pacientes que oscila entre el 2 al 3% que pese a haber conservado las glándulas paratiroides, cursan con hipoparatiroidismo permanente. La disfonía es una alteración de la fonación que frecuentemente es un motivo de consulta en los controles posoperatorios. Pese a que se conservan los nervios laringeos recurrentes que se encargan de la movilidad de las cuerdas vocales, la manipulación de los tejidos circundantes, el proceso de regeneración y la disminución de la vascularidad del sitio operatorio podrían generar alteraciones en la voz. La lesión del nervio laringeo recurrente podría tornarse permanente en menos del 1% de los casos, y también depende de qué tipo de patología se está tratando. Es decir, cuando se trata de cáncer de tiroides, la probabilidad de lesionar el nervio laringeo recurrente incrementa aproximadamente a un 15 a 25% de los casos. El paciente con lesión del nervio laringeo recurrente podría experimentar tos, atoros al momento de deglutir e incluso el cambio de la voz, que puede ser permanente o transitorio en la mayoría de los casos. Existe un grupo de complicaciones que son inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico. La tiroidectomía se considera
un procedimiento quirúrgico limpio y por este motivo no debería de recibir algún antibiótico profiláctico. Las complicaciones asociadas a la anestesia general podrían estar presentes. Existen complicaciones intraoperatorias, como el sangrado. El sangrado intraoperatorio no se considera peligroso en este tipo de cirugías, ya que es fácilmente controlable y no supera los 500 mililitros. El sangrado posoperatorio representa la complicación posoperatoria inmediata más peligrosa en este tipo de cirugías y se representa con la entidad clínica conocida como el hematoma posoperatorio, que requiere un tratamiento quirúrgico para el control del sangrado lo más pronto posible. Otro tipo de complicaciones que se asocian a esta cirugía son la infección, que sucede en aproximadamente 1 en 2000 pacientes, pese a que se mantienen las normas de bioseguridad respectivas. Hay un grupo de pacientes en los cuales las complicaciones posoperatorias de la tiroidectomía son más frecuentes y se consideran los grupos de riesgo a los pacientes mayores de 65 años, fumadores, con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, antecedente de cirugía tiroidea previa y el cáncer de tiroides. El cirujano le dará algunas recomendaciones después de la cirugía que pueden dividirse en consideraciones dietéticas. Las recomendaciones dietéticas no deberían de tener algún tipo de restricción, aunque se sugiere una dieta hipoinflamatoria para tener el mejor resultado posoperatorio, y esto incluye no consumir grasas en exceso, azúcar o colorantes. También se le recomendará medidas de higiene. Debe mantener el lavado de manos en todo momento y el aseo personal no debería de contactar los apósitos del cuello hasta que se retiren los puntos de sutura. El reposo que se sugiere es de aproximadamente 2 semanas, aunque esto es variable de acuerdo al umbral de dolor y las complicaciones posoperatorias, que podrían ser variables de acuerdo al motivo de indicación quirúrgica. También es muy importante que acudan a sus curaciones y controles hospitalarios hasta que salga el resultado de anatomía patológica y se obtenga un informe específico de la cirugía y la pieza operatoria. Después de la cirugía tiroidea, existen algunas alteraciones en la regulación de la hormona tiroidea en la sangre. Por este motivo, los síntomas relacionados al hipotiroidismo son frecuentes después de la cirugía tiroidea y el suplemento debe de restablecerse lo más pronto posible. Dentro de los síntomas más frecuentes se tienen a la fatiga, el aumento a la sensibilidad al frío, la constipación o estreñimiento gastrointestinal, la piel seca, incremento de peso, la ronquera o disfonía, que también se asocia a la disminución de hormona tiroidea y no solo a la lesión de los nervios laringeos recurrentes, y la debilidad muscular. La dosis debe de ser regulada por su endocrinólogo. Espero haber solucionado la mayoría de dudas que tienen respecto a la cirugía tiroidea y a las complicaciones más frecuentes que podrían asociarse a ella.
Recuerden que el periodo de recuperación es variable en cada paciente. Gracias por su atención.